Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar estos deliciosos roscos turcos. Su nombre original es simit. Son perfectos para desayunar o merendar con un delicioso té o café. Para ver la receta completa y el modo de preparación, os invito a no perderos ningún detalle del video. Empezamos. En un bol añadimos 250 ml de agua. El agua debe de estar templada. 50 gramos de aceite de girasol, una cucharadita de aroma de vainilla, 30 gramos de azúcar, 5 gramos de levadura seca. Si tenéis levadura fresca tenéis que añadir 15 gramos y un huevo y mezclamos todo. Por último, añadimos 540 gramos de harina, 3 ceros. La harina está mezclada con 5 gramos de sal. Añadimos la harina poco a poco y amasamos la masa unos 10 minutos aproximadamente. Tenemos que conseguir una masa blandita y elástica. Ya tenemos la masa lista. Mirar cómo queda. Como os dije antes, es una masa blandita y elástica. Ahora la vamos a dejar descansar durante 30 minutos con el bol tapado con una toalla. Mientras la masa descansa, ponemos en un bol 80 gramos de miel. Os aconsejo utilizar una miel de buena calidad. También podéis sustituir la miel por melaza de uva. Añadimos junto con la miel 350 ml de agua. Yo voy a añadir el agua templada porque así será más fácil disolver la miel. Mezclamos y reservamos. Las semillas que yo voy a utilizar son semillas de chía y sésamo, pero podéis utilizar la que más os guste. Las semillas de amapola o lino también son un acierto. Pasados los 30 minutos, cogemos la masa, ponemos un poco de harina sobre la mesa de trabajo y le damos forma de rulo a la masa. Cortamos el rulo en porciones iguales más o menos y cada porción la cortamos una vez más y hacemos bolitas. Cada bolita pesa 45 gramos más o menos, pero esto depende de vuestro gusto. Hay que tener en cuenta que al final juntamos dos bolitas y por lo tanto cada rosco tendrá unos 90 gramos de masa aproximadamente. A mí me han salido 22 bolitas, por lo tanto voy a obtener 11 roscos. Estiramos las bolitas tal como veis en el vídeo y formamos un cordón de unos 40 centímetros de largo. Cuando tenemos dos cordones estirados, los unimos para formar una trenza. Podéis unirlos cogiendo los dos cordones por la parte de arriba y de la parte de abajo solo uno. Le dais vuelta al cordón que no sujetáis, tal como veis en el vídeo, y por último se unen los dos extremos y ya tenemos el rosco. También se puede formar el rosco en la mesa, tal como veis en el vídeo. Vosotros elegid la manera que mejor se os dé. Ya tengo los roscos formados. Se me olvidó comentaros que tenéis que poner un poco de harina sobre la mesa antes de poner los roscos para que no se peguen en la mesa.
Nos preparamos las bandejas con papel vegetal. Cogemos los roscos de uno en uno y los introducimos en el agua con miel que hemos preparado antes. Los escurrimos bien y los pasamos por las semillas. Por último, los ponemos en la bandeja. Ya los tengo. Ahora los dejamos descansar 30 minutos y los últimos 15 minutos ponemos el horno a precalentar a 190 grados con el fuego arriba y abajo. Como tenemos dos bandejas, si no podéis meter al horno las dos bandejas a la vez, os aconsejo, si tenéis la temperatura ambiente muy grande, que metáis una bandeja en el frigorífico los primeros 30 minutos. Cuando metáis la primera bandeja en el horno, sacáis la otra del frigorífico. Yo tengo una temperatura ambiente de 16 grados, por lo tanto no ha hecho falta meterlos en el frigorífico. Hablamos de temperaturas superiores a 25 grados. Pasados los 30 minutos, los metemos al horno, con el horno precalentado a 190 grados, con el fuego arriba y abajo, a la altura media, durante 30 minutos aproximadamente. Esto depende de cómo de grande o pequeños habéis hecho los roscos. Y pasados 30 minutos, mirar qué cosa más rica. Lástima que no os llega el aroma en la casa. Estoy deseando preparar el té y saborear estos deliciosos smith turcos a vuestra salud. Os aconsejo preparar la receta y sorprender a vuestros invitados. Llegados al final de esta receta también, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y también me puedes seguir en Instagram, donde me puedes encontrar bajo el nombre Paraíso de Sabores. Muchísimas gracias por estar ahí, hasta la próxima y Dios os bendiga.